Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa No Tu Salud. Recuerden que este es un programa dirigido a la población para orientarlos en cuestiones de problemas de salud. Y el día de hoy tengo un tema que se me hace muy interesante, ya que una parte de la medicina es la anestesiología. La mayor parte de las personas, incluso a veces hasta subestiman el trabajo de los anestesiólogos, porque todo va enfocado en una cirugía al cirujano. Pero un gran papel que tiene que hacer precisamente es el anestesiólogo, es el que lleva una gran responsabilidad en una cirugía. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los riesgos actuales en este tipo de situaciones. Y tenemos de invitado a un profesional en esto, que es el doctor José Navarro Martínez. Él hizo su carrera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hizo su especialidad en anestesiología en el Centro Médico León del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la cual le doy la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, doctor, por aceptar venir a hablar un rato con nosotros. Sí, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí con usted, hablar de un poco de esta especialidad que estamos, como usted bien lo dice, olvidados, pero aquí estamos para lo que podamos sacar de dudas e informar a la población e incluso a los médicos, porque muchas veces también nos subestiman los mismos colegas. Así es. Muy bien, pues vamos a empezar definiendo qué es una anestesia. Bueno, pues la anestesia es un procedimiento que se realiza frecuentemente, lo hacemos todos los días nosotros en quirófano. La anestesia es una rama de la medicina en el cual el anestesiólogo se encarga del manejo del dolor, del bienestar y seguridad del paciente antes, durante y después de una cirugía. Esto en la actualidad ha cambiado un poco. Yo recuerdo todavía hace poco nosotros nos dedicamos a dar una anestesia y nos olvidamos del paciente, pero en la actualidad tenemos que preocuparnos desde antes de que el paciente llegue a una cirugía, durante la cirugía y en el postoperatorio, en el control del dolor de este paciente. Eso, fíjate que es algo muy importante de lo último que se está viendo acerca de la seguridad, que es algo muy importante sobre todo para el paciente y por el cual, pues, les decía yo, mucha gente piensa que le van a realizar una anestesia y entonces la gente piensa así como que pues le va a pasar algo malo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las funciones o de las finalidades de esta plática, pues de la que la gente esté orientada, que vea que va pues con la mayor seguridad posible a este tipo de cirugías, ¿no? ¿Es lo mismo una anestesia que una analgesia? No es lo mismo. Pudiera confundirse, pero en realidad son cosas que van juntas, pero no significa que es lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de analgesia, se refiere únicamente a mitigar el dolor, a control del dolor, ya sea por ejemplo en un trabajo de parto, en una cirugía. Y la anestesia es, para que lo entiendan así, es hablando de profundidad, es un poco más profundo, vamos más hacia una profundidad de la anestesia, ¿verdad? Esto es, con una analgesia solo controlamos el dolor, por ejemplo en un trabajo de parto, ¿verdad? Paciente que esté en trabajo de parto no está completamente anestesiada, puede mover sus piernas, puede realizar sus necesidades. Y una anestesia es un procedimiento durante el cual podemos hacer ya una cirugía propiamente dicha. Esto es, podemos realizar cualquier tipo de cirugía sin que al paciente le ocasione ningún daño, ninguna molestia. ¿Y cuántos tipos de anestesia existen? Básicamente la podemos dividir en 3, ¿verdad? Vamos desde lo sencillo, que es una anestesia local, donde cualquier persona la puede hacer, por ejemplo un dentista en el consultorio, que solo se infiltra en el sitio donde van a extraer un cuerpo extraño, a quitar alguna masa, alguna tumoración. Es algo que va solo a lo local.
Hablamos también de anestesia regional, donde ya estamos anestesiando una parte más extensa del cuerpo, por ejemplo un brazo, una pierna nada más, o de la mitad del cuerpo hacia abajo, o es más localizado. Y hablamos de una anestesia general, donde ya el paciente está completamente, pierde su conocimiento, está dormido completamente, pero de esta a su vez la podemos dividir en anestesia general inhalada o en anestesia general endovenosa, lo que nos indica que si hablamos de inhalada, estamos hablando que generalmente se usan gases halogenados para mantener dormido al paciente, y en la anestesia general intravenosa usamos medicamentos que van directamente a la vena, y se usa en gran combinación. No es solo, por decir, no es solo que hablemos de anestesia general el gas, se usan varios medicamentos en cada una de estas técnicas para lograr conseguir el objetivo final, que es que el bienestar del paciente. De todas esas técnicas que tú comentas, ¿cuál tiene mayor riesgo? Esa es una pregunta que siempre tienen los pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, no hay procedimiento sin riesgo. Todo implica un riesgo mínimos, pero los hay, ¿verdad? Por ejemplo, el riesgo va en relación al tipo de cirugía, al padecimientos o enfermedades que tengan los pacientes, la edad, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un paciente que tiene un infarto y va a ser sometido a una cirugía de cadera, por ejemplo, su riesgo aumenta notablemente en relación a un paciente que no tiene esa enfermedad. Entonces, de ahí estaríamos hablando, el riesgo lo vamos a ir clasificando de acuerdo al tipo de cirugía, al paciente, o edad, o enfermedades concomitantes que tengan. Eso es. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa, no se vayan, el tema de hoy es muy interesante. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Hola, soy Julio Atilano, soy volante ofensivo del Club Irapuato. Sigue la trinca por Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. El tema del día de hoy es anestesia. Y tenemos de invitado al doctor José Navarro Martínez, es anestesiólogo. Doctor, vamos a hablar un poco del riesgo de una anestesia. ¿Cuáles serían las personas o cuáles serían las situaciones en las que una persona tiene mayor riesgo de tener complicaciones, por ejemplo, en una anestesia o en una cirugía? Ok, existen múltiples factores de riesgo y van de acuerdo al estado físico de una persona. Por ejemplo, si hablamos de personas de más alto riesgo,
vamos a hablar de persona con obesidad mórbida. Esto es un grado 2, 3 de obesidad, donde existen factores que ya de por sí predisponen a un riesgo elevado, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que pesa arriba de 130 kilos, 140 kilos, tiene factores que aumentan ese riesgo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si va a ser sometido a una anestesia general, el cuello corto, la macroglosia, la lengua grande, esos son factores de riesgo. Esto no quiere decir que implica que ya es grave y que ya no se debe preocupar el paciente. Existen datos o formas que podemos prevenir para ese factor de riesgo disminuirlo. ¿Cuáles son? En la actualidad existen técnicas de intubación, llamamos. ¿Qué es la intubación? Es el hecho que el paciente en una anestesia general pierde la capacidad de respirar, entonces eso nosotros lo tenemos que resolver mediante un tubo endotraqueal, ¿verdad? Y ese es el máximo riesgo de un paciente obeso. Entonces existen técnicas alternativas para esta, como son la broncoscopía, la videolaringoscopía, de tal forma que nosotros en teoría tendríamos que valorar a este paciente de alto riesgo de obesidad para ofrecer o prepararnos con esas cosas especiales que ocupan para ese tipo de procedimiento, ¿verdad? En teoría tendríamos que verlo 1 o 2 días antes a este paciente para platicar con él y hacer nuestra valoración de los factores y determinar esos factores de riesgo, ¿verdad? Ese es uno de los pacientes de máximo riesgo. Otros, los neonatos, usted tiene experiencia, pero por ejemplo, si no estamos acostumbrados a estos pacientes, también son equipos muy especiales, finos, que tenemos que tenerlos para resolver ese problema. Otro paciente, el paciente anciano con múltiples patologías como diabetes, presión alta, infartos, generalmente a veces ya tienen cirugías de corazón. Esos pacientes implican un alto riesgo que nosotros debemos saberlo para estar prevenidos y definir cuál es la técnica en anestesia más inocua que es apropiada para ese paciente. Eso es. ¿Qué datos ustedes deben de obtener? Bueno, ya comentaste tú algo, pero tienes que hacer de todos un expediente clínico. Y además otra cosa que quería preguntarte, ¿en qué condiciones debe de estar un paciente en una anestesia, por ejemplo? No sé, ayuno, no sé, algunos alimentos no ingerir, no sé, ¿qué condiciones debe de tener? Ok, sí existen algunos factores, por ejemplo, en cuanto al ayuno, también se desconoce muchas veces. No es lo mismo el ayuno de un recién nacido, de un lactante, que el ayuno de una persona embarazada, por ejemplo, que tiene, la consideramos estómago retencionista, la paciente embarazada. Entonces, la paciente embarazada debe llegar con más horas de ayuno. Y no es lo mismo haber tomado agua que haber ingerido alimentos sólidos. Entonces, eso es algo importante, que luego hasta nosotros mismos los médicos se nos va. Entonces, por ejemplo, el ayuno no es de decir 8 horas, no vaya a cenar la noche anterior. Eso ya quedó también atrás. Las horas de ayuno se va a determinar de acuerdo a la edad del paciente, al tipo de alimento que va a ingerir, para así indicar para fines prácticos a alimentos líquidos con 4 horas de previas a la cirugía tiene, blandos con 6 horas y alimentos ya sólidos, así necesitamos arriba de 8 horas. Claro, esto cambia. En una urgencia, en un paciente que requiere ser sometido a cirugía, no implica que ya es, si comió alimentos 1 hora antes, no implica que ya esto es un máximo riesgo. Tenemos medidas para disminuir ese riesgo, pero se debe informar al médico. Muchas veces el paciente no lo informa, llega a su cirugía, por alguna razón no lo preguntamos, no lo cuestionamos, y el paciente resulta que ingirió, pero no nos lo hizo extenso. Entonces ese es el riesgo que
que lleva más el paciente, que nos oculta muchas veces información por desconocimiento, por ignorancia Claro. o por, no sé, Sí. por ocultar información al Información. médico. ¿Qué tan importantes son los estudios de laboratorio previos a una cirugía? Estos siempre deben ir acompañados, por mínima que sea la cirugía, siempre deben ir los estudios de laboratorio y a su vez algún estudio complementario de rayos X, de tomografía, depende del caso del paciente, y debe ser mínimo con 3 meses de vigencia, porque si se tiene unos de 6 meses también no nos es valorable, pero sí, de hecho todos deben tener, aunque sea el mínimo procedimiento. ¿Y cuáles serían las complicaciones de una anestesia? Las complicaciones van a variar dependiendo del tipo de anestesia que decidamos emplear. Por ejemplo, en una anestesia regional, que son las que más manejamos, una anestesia regional puede ser de la anestesia peridural o lo que la gente muchas veces conoce como raquia, vamos a hablarlo así para entendernos. Los factores de mayor riesgo son infección, sangrado, lo que llamamos parestesias o calambres, y que ese calambre pueda dejar alguna secuela en alguna de sus extremidades. O los mínimos que existen, por ejemplo, una punción de dura madre, donde en este procedimiento existe salida de líquido cefalorraquídeo. Muchas veces existe la ignorancia o la creencia de que se tira el líquido y ya hay alarma. Esto no es grave. Nosotros lo podemos resolver. Esto se resuelve muchas veces el 80% espontáneo, o en su defecto podemos ir directamente a tapar ese orificio que se hizo con un acto anestésico mediante un parche hemático, ¿verdad? Eso es. Esas Muy bien. serían las... Hacemos nuestro segundo espacio y continuamos. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Mi nombre es Carlos Orrego, sigue la trinca a través de Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Doctor José Navarro, de acuerdo a como, bueno, tú ya llevas varios años en cuestiones de anestesiología, y de acuerdo a tu experiencia de tiempos pues un poquito anteriores a la actualidad, ¿crees que han disminuido los riesgos para una persona en una anestesia? Sí, en efecto, estos riesgos han disminuido. De hecho, yo siempre hago esa valoración. Por ejemplo, mis técnicas anestésicas de hace 15, 16 años que salí de la residencia han cambiado. Yo me valoro a mí mismo, pero han cambiado para bien.
Esto es, sí se puede decir que disminuyen los riesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, ahora ya valoramos al paciente antes de una cirugía. De ahí de entrada ya estamos disminuyendo ese riesgo, porque anteriormente llegabas y muchas veces conocemos al anestesiólogo como paciente ahí en quirófano. Te hace preguntas, pero tú como paciente estás nervioso, es lo menos que quieres saber, estar platicando ahí. Entonces, por ejemplo, un factor que hace que estos riesgos disminuyan, la consulta preanestésica. ¿Qué es esto? Idealmente sería que nosotros como anestesiólogos valoráramos nuestro paciente por lo menos el día anterior de la cirugía, para ver si es necesario suspender algún medicamento, valorar sus enfermedades, darle indicaciones precisas sobre qué tenga que hacer o algún medicamento que tengamos que administrar un día antes con respecto a su cirugía. Otros factores que disminuyen los riesgos es la tecnología, definitivamente. Anteriormente, usted lo sabe, nos tocó, se valoraba al paciente con el pulso, con el llenado de capilar. Actualmente existen monitores que nos miden la presión arterial, nos miden la frecuencia cardíaca, capnografía, los gases en sangre. Esos son factores que nos indican a tiempo si hay algún problema con nuestro paciente. Siguiendo con la tecnología, por ejemplo, lo que ya le decía, un paciente de alto riesgo de vía aérea difícil, lo podemos resolver con el paciente prácticamente despierto, con una sedación muy leve, y ese riesgo prácticamente se abate teniendo estos aparatos. Otro, por ejemplo, hablando de anestesia regional, que es lo que está muy en boga, hablando de anestesia regional, por ejemplo, pacientes traumatizados de una extremidad, por ejemplo un brazo, se pueden hacer anestesias guiadas por ultrasonido. Esto es, nosotros vemos directamente el nervio que queremos anestesiar, y el riesgo se disminuye, por ejemplo, de una anestesia general. Y hay mayor confort, el paciente prácticamente salen sin dolor, están platicando en la cirugía, y son satisfacciones muy bonitas que tenemos actualmente, porque el paciente lo valora y nos lo reconoce también. Fíjate, ahorita que comentaste algo acerca de lo del dolor, también una función importante es el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer, ¿no? Incluso, sé que hay clínicas del dolor en la actualidad donde ustedes pues toman una gran participación, ¿no? Sí, y la clínica del dolor es una subespecialidad de la anestesia. Nosotros podemos hacer procedimientos dirigidos a mejorar el dolor crónico. Estaríamos hablando de dolor crónico. Ahí entra otra clasificación. Generalmente nosotros, los que somos anestesiólogos generales, nos dedicamos a dolor agudo. Ya dolor crónico sí llegamos a hacer un poco de procedimientos, pero ahí hay una subespecialidad también de la anestesia, ¿verdad? Y acerca de los medicamentos, ¿qué tanta seguridad en los medicamentos actuales existen relacionados con los anteriores de hace varios años? Sí ha cambiado notablemente, ese es uno de los factores que han cambiado, afortunadamente. Por ejemplo, hablando de la anestesia general, se usan gases halogenados, le llamamos. Los gases que actualmente manejamos se eliminan rápidamente del cuerpo. Esto es, en media hora ya no tenemos esos medicamentos. Cuando los gases que se usaban anteriormente duraban horas, y eso eran factores de riesgo. ¿Cuántas veces no oíamos que el paciente no salió de la anestesia, no regresaba, no aguantó la anestesia? Era por esos factores que han ido cambiando, y afortunadamente la tendencia es que los medicamentos duren poco en el cuerpo. Hablamos de vida media de medicamentos, y generalmente son los que usamos, y eso nos abate notablemente los riesgos, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, en cuanto a dolor, también lo que manejamos
mucho en la actualidad en una anestesia general, en una anestesia regional, es la analgesia multimodal. Esto quiere decir que el dolor lo atacamos en diferentes puntos del cuerpo para que prácticamente muchos de nuestros pacientes nos refieren mínimo dolor, y eso es también algo de lo que ha cambiado. Eso es anestesia. ¿Existen alergias todavía a medicamentos anestésicos? Existen alergias y existen escenarios críticos de riesgo de anestesia. Por ejemplo, hablamos de una hipertermia maligna, donde sin saberlo, el paciente no lo sabe, se usa halogenados, los gases, y el paciente hace una reacción donde hay precisamente eso, hipertermia en el cuerpo, donde si no tenemos el medicamento adecuado, el paciente puede sufrir una situación fatal. Si existen alergias, por ejemplo, muchas veces habrá niños que hacen alergia a los globos. No sé si a usted le haya tocado alguno. Esa es alergia al látex, por ejemplo. Nosotros en quirófano, los guantes de los cirujanos son de látex. Eso nos despierta una reacción alérgica y puede ser también fatal. Eso es. Muy bien. Y pues para terminar, ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona que va a llegar a una cirugía, sobre todo para que sea de menor riesgo, pues? De antemano, ya el paciente que va a ser sometido a cirugía está sensibilizado ante un procedimiento traumático. Entonces, nosotros idealmente tendríamos que ver, si no un día antes, sí media hora antes, una hora antes, a nuestro paciente en su habitación, platicar con él, hablar de las dudas que el paciente pueda tener. Yo, por ejemplo, sugiero que se hable de la técnica anestésica y que el paciente la acepte, y si no la acepta, que nos diga por qué. Si tiene alguna inquietud, lo platicamos, y tiene que ser de común acuerdo la técnica en anestesia que se va a usar. En ese momento el paciente debe expresar sus dudas, sus inquietudes, y nosotros hacérselas entender, porque muchas veces puede ser que tenga equivocada esa percepción del procedimiento. Porque muchas veces aquí no nos han dicho, te van a operar y te van a poner una agujota así de grande, y son cosas que ya no existen. Actualmente se usan agujas finas y el paciente ya habrá predispuesto. Entonces es cuestión nada más de hablarlo. Y existen otros factores de este tipo para que debe tener, ya lo dijimos, los estudios de laboratorio. En pacientes que tienen alguna enfermedad, los tiene que valorar el médico internista, el médico cardiólogo. Ya lo determinaríamos en ese momento, pero de inicio, todo paciente que tenga una enfermedad concomitante, hablamos de presión arterial alta, diabetes, esos deben ser valorados de todas por un médico especialista, y él nos dirá también si por esa parte de la especialidad habrá que hacer alguna corrección y adaptarnos a lo que él diga. Entonces también ese es otro, que muchas veces tiene que haber diálogo entre el cirujano, anestesiólogo. Es todo un equipo el que nos formamos. Normalmente ya trabajamos con ciertas personas que ya saben qué tipo de cosas debe llevar el paciente, entonces ya estamos coordinados, y ese es un punto muy importante, que debe haber siempre comunicación con los médicos del equipo quirúrgico. Muy importante eso. Muy bien, bueno, pues queremos dar las gracias al doctor José Navarro Martínez por su tan brillante explicación, porque la verdad esto nos ayudaría mucho a una persona que va a recibir una cirugía, pues la forma en que puede minimizar todos los miedos en relación con esto, ¿no? Entonces, pues queremos agradecerle, doctor, por su participación, y pues lógicamente los invitamos a ustedes para que visiten nuestra página, pongan sus comentarios, recuerden www.notos.com.mx, y pues nos seguimos viendo en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.